desde Scopus nosotros tenemos una dimensión que es la dimensión de documentos y a través de allí nosotros podemos hacer, por ejemplo, un análisis del comportamiento de investigación de un tema, podemos identificar cuáles son esos documentos más relevantes con base en la consulta que yo estoy haciendo y a partir de esos documentos relevantes entonces podemos avanzar con análisis, por ejemplo, bibliométricos, que podamos entonces identificar quiénes son esas instituciones que más están publicando, pero también poder entonces definir quiénes son, por ejemplo, esos autores que hacen parte de esas instituciones y bueno, ahí vamos a ir viendo como otros elementos importantes, pero para nosotros dar la instrucción adecuada en esa dimensión de documentos, debemos entonces contemplar dos elementos claves para esas búsquedas que voy a hacer énfasis desde la búsqueda avanzada en Scopus para que ustedes puedan conocer todos los diferentes elementos que hay disponibles para que sean mucho más efectivas esas búsquedas que nosotros vamos a hacer en la base de datos. Conocer entonces cómo se desarrolla una estrategia de búsqueda e incluso desde Scopus nosotros tenemos diferentes palabras claves que nos ayudan a analizar la información que finalmente hace parte de los resultados que obtenemos. Entonces, lo primero, ¿qué es y para qué nos sirve Scopus? Acá es importante que ustedes comprendan que Scopus es una base de datos referencial. ¿A qué me refiero con que sea una base de datos referencial? Que el máximo de contenido que nosotros nos vamos a encontrar acá en la base de datos es el resumen. ¿Y esto por qué? Porque las diferentes revistas, libros, conferencias que finalmente hacen parte de una editorial pasan por todo un proceso de revisión y evaluación por parte del Consejo Asesor y Selector de Contenido de Scopus para revisar, para evaluar unos criterios de calidad, unas variables cuantitativas y cualitativas que finalmente permitan entonces darnos información a los lectores, pero que sea una información de calidad. Esa información inicialmente entonces viene de los documentos a texto completo que publican estas editoriales, pero se toma la información referencial, es decir, se toma el título, se toma el nombre de los autores, se toma la afiliación de los autores, las palabras claves de autores, el resumen, la información de la entidad financiadora. Pero además de esto, Scopus también nos ayuda con unas herramientas de análisis para conocer ese documento, por ejemplo, con base en el análisis del resumen, a cuál objetivo de desarrollo sostenible le está apuntando, a cuál tema de investigación también le está aportando desde el análisis de ese resumen, que podamos entonces conocer, por ejemplo, las métricas de autor, las métricas de documento, las métricas de revista, para nosotros, como les decía, entonces hacer un rastreo, una visualización y un análisis de investigación científica. Por tanto, los documentos que nosotros queramos consultar ya a texto completo, vamos a ir directamente a la base de datos de la editorial a la que pertenezca, por ejemplo, editoriales como Springer, como Elsevier, como Taylor & Francis, como Wiley, Emerald, y allá directamente es donde vamos a consultar ese texto completo. En caso de que esos documentos hayan sido publicados en acceso abierto, sí vamos a poder conocer o vamos a poder consultar más bien ese documento acá en Scopus, lo vamos a poder descargar o Scopus igual siempre nos va a redireccionar a la base de datos de la editorial para que podamos hacer la lectura del documento si está en acceso abierto o si está bajo suscripción, pues con la suscripción que tiene la universidad a las diferentes bases de datos de texto completo, pues que pueda ahí sí hacer la consulta del documento. Entonces, ¿por qué nos sirve esta información referencial en investigación? Resulta que nosotros, como yo les contaba, tenemos acá editoriales que finalmente a través de sus revistas, de sus libros o de sus conferencias pasan por todo ese proceso de evaluación. Y en este caso tenemos más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Es decir, que no tenemos, por ejemplo, como en una base de datos de texto completo, en donde solo es la base de datos de texto completo de una editorial o de editoriales aliadas, pero pues un número reducido de ellas,
Acá yo tengo es información de más de 7.000 editoriales de todo el mundo, que me permite saber qué está pasando en investigación alrededor de un tema que falta por abordarse, cómo a partir de los resúmenes entonces yo también puedo entrar a analizar la información y responder. Por ejemplo, analizar tendencias, como yo les decía, analizar comportamiento de investigación. ¿Cuándo fue la primera vez que se publicó sobre ese tema? ¿Cómo viene siendo el comportamiento? Ah, bueno, es un tema sobre el cual se viene trabajando de manera consistente, o es un tema que viene en crecimiento, es un tema novedoso que si yo analizo la producción científica veo que solamente se empezó a publicar de este tema específicamente a partir de el año pasado. Entonces yo veo que es un tema novedoso en donde eventualmente podría encontrar ahí un nuevo tema para proyectar mi próxima investigación. Entonces toda esta información es la que finalmente se consolida acá en Scopus. Por eso es que tenemos esa información de las más de 7.000 editoriales de todo el mundo. A Scopus viene y consultan entidades acreditadoras, entidades, por ejemplo, que definen rankings como Shimago Journal Rank, que es el que finalmente está clasificando las revistas en cuartiles, los famosos cuartiles que conocemos tanto. Shimago entonces viene, hace la consulta de la información acá en Scopus y con base en esa información aplica su metodología y calcula los cuartiles de las diferentes revistas. De todas formas, Scopus también tiene su propia métrica de revistas y a partir de esa métrica también hay unos cuartiles que Scopus ha definido. Entonces no confundamos por favor los cuartiles de revista de Scopus con los cuartiles de revista de Shimago. Si bien los dos son mandatos de acá de Scopus, ambas entidades calculan o tienen una metodología distinta y por tanto es información diferente, que ya al momento de entrar a analizar la metodología de la métrica, si es de interés para ustedes analizar métricas de autores, de revistas o de documentos, claramente podemos agendar una sesión para este enfoque. Entonces, además de esta información, resulta que Scopus, por mínimo un documento que un autor publique, va a generar un perfil. En ese sentido, yo como investigador voy a poder gestionar mi perfil como investigador, o diferentes entidades, personas que requieran, por ejemplo, conocer autores o conocer investigadores que trabajan en un tema específico para invitarlo, por ejemplo, como ponente o como evaluador, o las diferentes entidades que justamente vienen, por ejemplo, las entidades financiadoras que quieren saber o validar la idoneidad y la pertinencia de ese investigador para efectivamente llevar a cabo el proyecto que se está comprometiendo para con los recursos que esa entidad financiadora le va a otorgar, entonces que pueda avanzar. Entonces todo este tipo de casos son los que suceden acá en Scopus. Entonces, yo como publico en Scopus, la respuesta es nosotros no publicamos en Scopus, nosotros identificamos una revista, un libro o una editorial como tal, en la cual yo quiera publicar para someter mis manuscritos, y que si esa editorial a partir de la revista, del libro, está indexada en Scopus al momento de yo publicar ese documento, pues entonces esa información va a aparecer acá en Scopus. ¿Listo? Entonces, ojo, porque ese es uno de los grandes incógnitas que a veces tienen. No publicamos en Scopus, nosotros identificamos las fuentes que están acá en Scopus, ya les voy a mostrar cómo. ¿Para qué? Para validar su cobertura, y si la cobertura se encuentra vigente en el momento en el que yo voy a buscar publicar mi manuscrito, entonces esa información va a aparecer acá en Scopus. Al aparecer la información en Scopus, entonces automáticamente se me crea un perfil, y si yo previamente ya he publicado, pues entonces toda la producción se va a vincular a un perfil. En caso de que ustedes tengan dificultades y que hayan investigadores que tengan perfiles duplicados o que necesiten editar su perfil como investigador, pues también nos pueden escribir para nosotros apoyarlos con ese paso a paso para la edición o para la normalización de sus perfiles. Y adicional entonces a esto, cuando nosotros como investigadores publicamos un documento, estamos indicando que tenemos una afiliación con una institución específica o con varias, dependiendo de dónde llevamos a cabo las actividades de investigación.
Y a partir de allí es que se le empieza a sumar a esas entidades la producción científica. Entonces miren que toda esta información pues finalmente nosotros la vamos a ver consolidada acá en esta base de datos. Es multidisciplinaria, entonces podemos encontrar prácticamente información de investigación sobre cualquier tema, enfocado o más que enfocado es inmerso dentro de estas grandes 4 áreas: ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias de la vida, ciencias de la salud. Scopus tiene su propia clasificación de áreas de conocimiento que también está disponible, la pueden consultar desde los diferentes filtros o desde los criterios de búsqueda que tenemos en la base de datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Scopus? Rastrear, visualizar y analizar la investigación científica. Ese es su objetivo y hacia allá es a donde nosotros pues vamos a ir explorando cada una de las posibilidades. Entonces, en este sentido, y antes de irme justo a mostrarles los otros elementos que vamos a abordar específicamente para hacer unas búsquedas efectivas desde la dimensión de documentos, vamos a recorrer así de forma rápida las diferentes dimensiones. Primero, Liana les mostró cómo es el acceso a Scopus. Una vez ustedes ingresen a través de esa ruta, van a verificar que por favor acá en esta casita pues se aparezca el nombre de la UNE, que lo validen por favor acá, y que una vez ustedes ya hayan creado su usuario de Scopus, van a poder ingresar con ese usuario, así como por ejemplo yo lo estoy haciendo a través de nuestro perfil, que está anclado a este correo. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes crean su usuario, van a poder guardar listas, así como yo tengo acá un historial de búsqueda, como tengo unas búsquedas guardadas. Van a poder gestionar sus alertas. Ustedes le pueden crear alertas a una estrategia de búsqueda, le pueden crear alerta a una autora, a una institución, a una revista. Van a poder hacerlo siempre y cuando ingresen con un usuario y contraseña de Scopus. Y si quieren exportar la información, entonces también lo van a poder hacer justo si hacen el ingreso con un usuario y contraseña. ¿Listo? Entonces estas dos recomendaciones son muy importantes que las tengamos en cuenta. Ahora sí, ¿cuáles son las dimensiones de Scopus? Estas que vemos subrayaditas, entonces tenemos la dimensión de fuentes, documentos, autores, descubrimiento de investigadores y organizaciones. Esas son las que ustedes tienen disponibles. En fuentes o sources que nos vamos a encontrar. Yo les decía, si nosotros queremos que nuestra investigación aparezca en Scopus, ¿qué debemos hacer? Buscar una fuente, ya sea una revista o una editorial como tal, que esté acá indexada en la plataforma y verificar que el tiempo de cobertura sí coincida con el momento o con la fecha en la cual yo voy a someter mi manuscrito. En este caso tengo varios criterios para buscar esas fuentes. El título es si ustedes tienen conocimiento exacto del nombre del título de la revista. Entonces, si yo conozco una revista específica, yo quiero validar que la revista sí esté acá indexada, quiero ver el contenido que ha publicado porque lo voy a analizar como parte de esa estrategia que yo llevo a cabo para conocer muy bien cómo publica la revista en la que yo estoy buscando someter mi manuscrito. Entonces vengo e ingreso el nombre de la revista. Pero si nosotros estamos en una fase exploratoria, conociendo cuáles son esos títulos que están disponibles para mi área de conocimiento, entonces ahí yo lo voy a buscar es con Subject Area. También lo buscamos por editor o por el identificador de la revista. En el caso de buscar las fuentes, revistas, libros o conferencias por área de conocimiento, les decía, Scopus tiene su propia clasificación de área de conocimiento, su propia clasificación de áreas de conocimiento de revistas, entonces acá las vamos a poder conocer. Yo les hablaba de 4 grandes áreas, pero a su vez esas 4 áreas están categorizadas o clasificadas más bien en otras subáreas, que vamos a encontrar entonces acá un poco más alineadas hacia la izquierda. Y ya pues ustedes van a poder acá darle scroll hacia abajo pues para conocer todas ellas. Pero si ustedes, como por ejemplo yo, que trabajo en un área específica, que esa área es biología celular y molecular, entonces por ejemplo Cell Biology,
Yo le puedo dar acá, recuerden que estos son áreas de conocimiento, no temas de nuestras investigaciones, que es distinto. Entonces en Cell Biology yo le voy a dar a aplicar y ¿qué va a hacer la herramienta? Me va a mostrar todas las fuentes que estén clasificadas en esta área de conocimiento y que hayan estado o estén indexadas en Scopus. Si nosotros queremos acotar mucho más la búsqueda, como en todas las bases de datos, vayamos al uso de los filtros. Los filtros son los que nos van a ayudar a refinar esa búsqueda. En total, acá en Scopus encontramos 419 fuentes que están clasificadas en el área de conocimiento biología celular. Si queremos conocer de este total cuántas publican en acceso abierto, porque yo, por ejemplo, tengo recursos de una entidad financiadora, ya sea la institución o sea una entidad externa, que me apoya con el pago de los APCs, que son los cargos, son los costos que yo finalmente pago para que si me publiquen en acceso abierto. Ojo, porque yo no pago APCs para que me publiquen. Entonces yo ya pagué unos APCs que me costaron, por ejemplo, $2,000. Entonces yo ya estoy segura que me van a publicar. No, a mí me publican independiente del modelo de publicación, si es acceso abierto, si es suscripción, si mi documento, si mi manuscrito o el manuscrito mío y de mis colegas pasó de manera exitosa por el proceso de revisión del equipo editorial y por el proceso de evaluación por pares. Si yo hago entonces el pago de esos APCs, lo que va a pasar es que ese documento se va a publicar en acceso abierto. Pero pues hay revistas que también son híbridas, entonces si yo no tengo para pagos de APCs, pues entonces voy a publicar bajo suscripción. Y ya cuando se publica bajo suscripción, lo que hace el usuario final que quiere acceder al texto completo es irse a la base de datos de la editorial para que de acuerdo a las suscripciones que tengan las instituciones a las cuales pertenecen, puedan acceder a ese contenido a texto completo. Entonces yo acá puedo refinar, como les decía, por acceso abierto. Si miramos, por ejemplo, de estas 419, 102 publican en acceso abierto. Si vemos entonces acá tenemos otros criterios, como por ejemplo los cuartiles. Yo les decía, ojo, porque los cuartiles que vemos acá son los cuartiles de revistas de Scopus, diferentes a los de Shimago. Shimago tiene su propia clasificación. De hecho, por ejemplo, acá vemos las métricas de revista de Scopus, que es la de SiteScore. Vemos la información que permitió hacer el cálculo de esta métrica, el porcentaje de citas, que tanto estos documentos que se publican en esta revista son citados. El 96% reciben una cita por lo menos. Pero además yo tengo otras métricas como SNP y como SJR, que son métricas de revistas. Esta es la métrica de Shimago Journal Rank, que yo conozco su valor acá. Pero ya si quiero conocer los cuartiles de esta revista en Shimago, pues me voy directamente a Shimago para conocer los cuartiles. ¿Listo? Entonces, por favor, eso que lo tengamos muy claro. Y acá tengo la editorial de cada una de esas fuentes. Si yo quiero solo revistas, entonces acá le digo aplicar solo revistas. En este caso, esas 102 que me estaba presentando, pues como acá igual yo ya le puse el de Journals, por defecto son Journals los que van a aparecer. Me aparecen 102, pero en caso de que yo no hubiera aplicado acá el de acceso abierto de revistas, me aparecen entonces las 391 revistas de las 400 algo en total fuentes que estaban clasificadas en esta área. Y ya yo, si quiero entrar a analizar la información de la revista, entonces voy a dar clic sobre su nombre y allí es donde voy a validar lo que les contaba de la cobertura. Esta revista, Nature Reviews Molecular Cell Biology, es una revista que ha estado indexada en Scopus desde el 2000 hasta el 2025. Todo lo que la revista publicó previo al 2000 no lo vamos a encontrar acá en Scopus, ¿listo? Y la revista en este momento está vigente y yo entonces podría someter mi manuscrito. Si a la fecha, pues todavía, por supuesto, de acuerdo a la periodicidad de la revista, están recibiendo manuscritos para publicación. La editorial y las revistas, de acuerdo al objetivo, el alcance y los temas que aborden, se clasifica en áreas de conocimiento. Ustedes vieron que yo busqué por biología celular, pero esta revista no solo por su alcance,
se clasifica en biología celular, sino también en biología molecular. Entonces, si yo estoy abordando estas áreas, pues podría someter mi manuscrito a esta revista, pero por supuesto es necesario abordar otros criterios mucho más a profundidad para validar que efectivamente sí sea la revista indicada de acuerdo a los resultados que yo obtuve en mi investigación. Acá vemos la metodología para el cálculo de la revista de Scopus, que es la de CiteScore. Vamos a ver entonces la cobertura del contenido. Cada año, desde el 2000, vamos a ver entonces el contenido, los contenidos que ha publicado la revista. Si le damos clic acá vamos a poder conocer esos 133 documentos que se han publicado. Y así entonces también hacer las diferentes análisis de la misma. Y acá tenemos las otras métricas de revista. ¿Listo? Ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, entre varias revistas y compararlas. Entonces las puedes comparar por la métrica de revista, por el porcentaje de citación, de no citación. Acá tenemos diferentes criterios para que ustedes puedan apoyarse en esta herramienta para que con base en candidatas, revistas candidatas o fuentes candidatas que tengan, puedan entonces analizarla de manera acá comparativa. Voy a regresar entonces. Y ahí entonces vimos la fuente de qué, la dimensión de fuentes. Tenemos otra dimensión que son organizaciones. En este caso, en organizaciones, no me voy a detener acá, pues ingresamos el nombre de la entidad que queremos conocer cómo son sus publicaciones. Acá puede ser el nombre de la misma universidad, de otras universidades. Acá no solo tenemos universidades porque no son las únicas que publican contenido científico, también tenemos empresas, hospitales, corporaciones, entidades gubernamentales y vamos a poder entonces conocer lo que están publicando. Acá en Researcher Discovery, esta es muy útil esta dimensión si ustedes necesitan, por ejemplo, identificar un experto o más que un experto es una persona que esté vigente publicando en un tema. En este caso vamos a hacer la búsqueda por palabras claves. Acá tenemos unos ejemplos de los cuales nos vamos entonces a apoyar. Por ejemplo, si yo quiero ver en cambio climático, siempre que yo esté en Scopus, cuando tenga un término que se compone por dos palabras, lo pongo entre comillas. ¿Listo? Y esto aplica para las diferentes dimensiones. Entonces yo quiero conocer cuáles personas están activas publicando en cambio climático. Y ojo porque acá hay una fecha, entonces me dice, le estoy trayendo los autores que más publican relacionado con cambio climático desde el 2021. Entonces esto también está hablando de la vigencia de ese autor o de ese investigador en el tema. Como siempre les digo, vamos a encontrarnos los filtros que nos van a ayudar a acotar mucho más o a refinar esas búsquedas. Y acá tenemos entonces información. El nombre del autor, a qué institución tiene afiliación, el país. Vamos a ver una vista previa de su perfil para conocer entonces el último año, por ejemplo, en el que publicó un documento relacionado con esta búsqueda de cambio climático fue el 2025. Lleva más de 19 años publicando acá en fuentes indexadas en Scopus. Estos son los temas sobre los que el autor ha publicado entre el 2020 y 2024. Entonces yo incluso desde acá con esta información cualitativa voy a poder determinar la pertinencia de este autor de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Incluso si ustedes ven acá, por ejemplo, ha venido publicando en seguridad alimentaria global, acá en temas, por ejemplo, también de cultivos. Entonces miren que tiene un enfoque un poco más hacia el tema de alimentos e incluso acá según lo que vemos como de agricultura un poco. Y vamos a poder conocer todos los documentos que hacen match con esta búsqueda y si damos clic acá pues ya nos vamos a ver el perfil completo, que ese se los voy a mostrar desde otra dimensión. Si nosotros vemos este autor, por ejemplo, ha publicado un total de 648 documentos, ustedes pueden acá organizar los resultados de acuerdo a estos criterios y de esos 648, 341 tienen que ver con cambio climático. Si yo quiero buscar un evaluador, por ejemplo, que pertenezca a una institución de una nacionalidad específica, entonces yo puedo acá incluir el nombre. Entonces si yo quiero acá, por ejemplo, poner Perú. Entonces voy a poner Perú y ¿qué me va a salir? Me va a mostrar de los autores que tengan afiliación con instituciones peruanas
que más vengan publicando en el tema. Entonces acá tengo Ian Vázquez Rowe. Este autor es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha publicado 22 documentos relacionados con esta búsqueda de cambio climático y en total ha publicado 163. Entonces nuevamente vamos a dar una vista previa al perfil del autor para ver cómo ha sido su abordaje. Entonces miren que este, por ejemplo, tiene un abordaje desde sostenibilidad ambiental, reducción de desperdicios alimenticios, y acá entonces también vemos cómo viene siendo el impacto. Entonces miren que este está un poquito más orientado hacia lo ambiental, el otro está un poco más orientado hacia el tema alimento. Entonces desde ahí cómo nosotros vamos viendo esos enfoques que sí nos permitan tomar decisiones adecuadas. Entonces esta dimensión nos puede servir, como le digo, para buscar autores, para buscar aliados potenciales, ya sea para investigación, para publicación, para evaluación, para alguna estrategia conjunta, entre instituciones a través de un tema en común que se esté trabajando, así lo podemos abordar. Y la otra dimensión, ya para irme justo a la de documentos, es la de autores. En esa dimensión de autores nosotros sí vamos a buscar un autor, pero específicamente porque conocemos su nombre. Recuerden que si lo queremos hacer a través de una keyword, pues nos va a llevar directamente a Researcher Discovery. Pero el objetivo de esta principal es a través de un nombre en particular. Entonces yo puedo poner acá su apellido, puedo poner su nombre, incluso puedo adicionar afiliación específica porque resulta que tenemos muchas personas o muchos investigadores pues que comparten el mismo nombre, el mismo apellido. Entonces si ustedes están seguros de cuál es la última institución en la cual ellos publicaron, porque esa es la información cuando dice afiliación, la pueden incluir acá como criterio. Si no, pues le damos acá en buscar y vemos todos los resultados. Siempre que tenemos acá resultados, tenemos la opción de organizarlos de alguna manera, así como veíamos en la de Researcher Discovery. Y acá siempre vamos a tener los filtros para refinar mucho más esos resultados. Esos filtros acá están dados por la afiliación, por la institución, por la ciudad o por el país. Entonces digamos que este es el investigador que yo estoy buscando, David John Smith. Acá entonces David John Smith voy a poder conocer su afiliación actual y esta afiliación recuerden que está dada desde la última publicación que hizo el investigador, a no ser que lo haya editado y pues haya incluido su afiliación, así no haya publicado en esa institución, en fuentes indexadas en Scopus, de qué ciudad, de qué estado, perdón, de qué país, el ID Scopus, el identificador persistente de autor que es el ORCID ID. Ustedes lo pueden conectar, si ustedes tienen un perfil como investigadores y lo quieren editar, miren que acá está la opción de editar. ¿Qué les va a preguntar? ¿Usted sí es este investigador? ¿Este sí es su perfil? Eso les va a preguntar, ¿listo? Entonces acá me voy a devolver. Vamos a ver entonces toda la información del autor. ¿Cuántos documentos ha publicado? ¿Quiénes lo han citado? Los preprints que justamente tenga, con quién ha trabajado en colaboración, en cuáles temas se han clasificado sus documentos de investigación, y en temas de impacto es donde vamos a conocer las métricas. Entonces acá tenemos no solo las métricas, sino que también tenemos de todos esos documentos a cuáles objetivos de desarrollo sostenible le apuntan y acá conocemos los documentos. Vemos entonces unas tendencias de citación y de publicación para analizar entonces también cómo viene creciendo y aumentando esa reputación y trayectoria del investigador. Ustedes pueden acá analizar todos los resultados del investigador. Entonces, si ustedes quieren conocer la información de los 920 documentos y analizarla, le dan acá en Analyze Authors Output y ahí van a poder conocer todos los resultados y hacer un análisis de los mismos, como les voy a mostrar ahorita con la dimensión de documentos. Tenemos entonces las métricas de autor, así como veíamos métricas de revista, acá también tenemos métricas de autor, y a partir de acá podemos entonces hacer análisis. Incluso miren que podemos utilizar métricas, por ejemplo, de Shimago, para poder analizar la producción del autor y avanzar entonces ya con información más detallada. Si ustedes quieren generar una alerta de este autor, la pueden generar, o lo quieren guardar a un listado, lo pueden hacer.
Y acá en más, pues ya es encontrar autores, por ejemplo, potenciales que hagan match con lo que él viene publicando. Y bueno, acá es otra opción para utilizar otra herramienta que hace parte del celular. Y finalmente, entonces, la dimensión de documentos. Cuando nosotros entonces queremos analizar, queremos rastrear, queremos saber qué está pasando en investigación alrededor de un tema, lo que debemos hacer es definir nuestra pregunta de investigación, nuestro objetivo de revisión, nuestra hipótesis, nuestro tema, y a partir de este identificarle las palabras claves. Entonces, para esto les tengo dos opciones. Una es que acá hemos generado una matriz que va a ayudar a estructurar, va a apoyar a ustedes, los va a apoyar en la estructuración de una estrategia de búsqueda. Ustedes ven acá que tenemos las palabras claves que describen nuestro tema. ¿Cuál era nuestro tema en este caso? Identificar tendencias en sostenibilidad de la industria aeroespacial. Eso era lo que estábamos buscando. Entonces, por eso tenemos estas tres palabras claves. Yo les decía, todas las palabras cuando estemos en Scopus que se compongan por dos términos la vamos a poner entre comillas. Igual acá, miren, están los tips. Vengan a los tips, revisen los tips para que no se les pase por alto ningún elemento que sea necesario incluir dentro de la estrategia. Entonces, cada una de esas palabritas claves se relaciona con un operador que se llama AND. Y este AND lo que dice es y. Básicamente, ¿qué instrucción le digo yo? Pues que si yo quiero, y todas estas palabras están describiendo mi tema de investigación, las tres palabras sí o sí tienen que estar dentro de los documentos. Entonces, por eso es que las relaciona con el AND. Esta es yo les decía, entonces, ¿cuáles elementos claves dentro de los temas a abordar? ¿Cuáles son los elementos claves? Las palabras claves y los operadores booleanos. Esta matriz, como les digo, nos va a ayudar justo con esos operadores booleanos. Entonces, ya se los voy a compartir por acá en el chat. Por favor, la recomendación es que lo descarguen, no lo trabajen en línea, porque es que si lo trabajan en línea les vamos a borrar la información con los ejemplos que vayamos haciendo en las diferentes sesiones. Entonces, porfa, descárguenlo, no lo trabajen en línea. Tenemos entonces, yo ya les conté, acá cuál era nuestra necesidad, encontrar tendencias tendencias en sostenibilidad aplicadas a la industria aeroespacial. Entonces, estas tres palabras describen nuestro tema de investigación, que eso es lo que dice acá. Introduzca hasta 10 palabras claves que describan su tema de investigación. Ponemos hasta 10, pero si ustedes necesitan más columnas, más filas, las pueden incorporar. La definición de palabra clave, muy importante, tengan en cuenta qué es una palabra clave. Una palabra clave es un término que refiere un concepto de manera inequívoca. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que también validar estas palabras como otros investigadores las están nombrando. Hay otra forma de decir industria aeroespacial, hay otra forma de decir tendencias, hay otra forma de decir sostenibilidad. Nosotros tenemos que validar esa información. ¿Cómo lo validamos? A través de los documentos que vamos leyendo, pero adicional también lo validamos con los tesauros que ya les voy a contar en un momento de qué se trata. Entonces, tenemos esas palabritas que se van a ir relacionando. Yo, por ejemplo, voy a borrar acá estas. Y si ustedes ven, acá me quedé solo con esta palabrita. Cuando ya las incorporo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahí lo que acabamos de ver, and, ¿listo? Y acá apareció otro operador que es el OR. Resulta que, vamos a bajar, nos dicen, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de tus palabras claves. Bueno, mis palabras claves de manera automática se están incluyendo acá en esta fila. Si ustedes ven, yo ya qué debo hacer con el análisis que yo haga de los documentos, con el análisis de tesauros que ya se los voy a explicar, vamos a conocer qué otras formas hay de nombrar lo que yo quiero nombrar. Resulta que, dependiendo de mi contexto, hay palabras que actúan como sinónimos. Yo sé que tendencias e innovación no significan lo mismo, pero como las diferentes personas nombren esto que yo quiero nombrar
en los diferentes documentos, acá sí aplica que yo las tome como sinónimos. Entonces, por eso acá fue que puse innovaciones, porque puede ser que en los documentos los autores hayan mencionado innovaciones en sostenibilidad en la industria aeroespacial o tendencias de sostenibilidad en la industria aeroespacial. Entonces, miren que depende de cada contexto, es que las palabras van a actuar o no como sinónimos. Y eso es lo que yo debo hacer. Entonces, por eso es que ustedes ven acá en la estrategia que hay un OR. Entonces, ¿qué instrucción le voy a dar yo acá? Que encuentre la palabra industria aeroespacial, la palabra sostenibilidad y o tendencias o innovación. Cualquiera de estas dos me sirve. Esa es la instrucción que yo les estoy dando. La idea, entonces, como yo les digo, es que ustedes validen esas palabras claves. Para eso, una de las herramientas, no es la única, son los tesauros. Y ya les voy a poner este link por acá. ¿Qué es un tesauro? Es un listado controlado de diferentes términos. Resulta que las diferentes entidades con cierta expertise alrededor del mundo indican que hay formas o hay términos que buscan justamente nombrar lo que queremos nombrar en nuestras áreas de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, Andrea, trabajo en temas relacionados con alimentación, entonces yo me puedo venir al tesauro de la UNVIS, ¿para qué? Para identificar dentro de los términos en alimentación que yo trabajo, pues cómo se le dice a lo que yo quiero nombrar. Y acá les tengo el link de acceso. Ustedes simplemente van a acceder acá y la idea es que busquen el término. De forma entonces acá rápida les voy a mostrar el tesauro de la UNESCO, que es uno de los que más utilizamos. Y en este caso, entonces, validando la palabra, yo quiero saber si desde la UNESCO me están diciendo que hay otra forma de referirse a industria aeroespacial. Industria aeroespacial. Acá lo tengo. ¿Qué es la ventaja de los tesauros? Que nos muestran cómo son las traducciones técnicas de los términos que estamos trabajando. Y si ustedes vieron en Scopus, nosotros trabajamos en inglés. Entonces, todos los términos deben incluirse en inglés. ¿Por qué? Porque aunque en Scopus encontramos documentos que se publican en 42 idiomas originalmente, el 100% se traducen a inglés. Entonces, si yo pongo un término en español, va a ir solo a los documentos que se han publicado en español, que es un porcentaje muy bajo, y voy a dejar de lado un montón de resultados que pueden ser pertinentes o que seguro son pertinentes para mi búsqueda. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer en inglés. Acá entonces me dice el concepto y me está mostrando en francés, en inglés, en ruso y en árabe cómo se dice ese término. ¿Por qué no me voy a un Google Traductor? Porque es que Google Traductor me va a mostrar la traducción como coloquialmente o como en el diario vivir se menciona ese concepto. Y muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces sí pasa, que ese término se menciona de una manera distinta en un contexto técnico a como se menciona en el día a día. Acá de pronto miremos si hay otro concepto, este no me aplica, vamos a ver por ejemplo pequeña industria. Miren por ejemplo este concepto, pequeña industria. Pequeña industria, según la UNESCO, lo podemos traducir como Small Scale Industry, pero también hay una variación que es Cottage Industry. En este caso, entonces yo tengo, si esta es mi palabra clave, pero yo acá tengo una variación de la misma. Entonces miren que por eso es tan útil los tesauros como herramienta adicional para identificar variaciones de mis palabras clave. Entonces por acá se los dejo, hemos incluido 3 tesauros de las diferentes áreas de conocimiento, desde artes, humanidades, ingeniería, ciencias, salud, agronomía, ya acá ustedes van a encontrar derecho, arquitectura, van a encontrar como los diferentes tesauros, ¿listo? Entonces, una vez nosotros tengamos acá nuestra estrategia, vamos a irnos a Scopus y tenemos 2 opciones. O hacemos una búsqueda básica, que es primer piso, porfa con el micrófono. Listo, muchas gracias.
Básica es porque yo simplemente estoy utilizando acá estos elementos de buscar dentro de y ya el cajoncito, o me puedo ir a una búsqueda avanzada y utilizar elementos adicionales. Se llama avanzadas porque hay elementos adicionales. Le voy a dar acá en pegar lo que me traje de mi matriz y yo puedo utilizar otros elementos. Acá ustedes ven los operadores, denle clic para que conozcan la definición y los ejemplos. Si se les olvida lo que yo les estoy contando, en Scopus pueden venir y validar la información. Miren que acá tenemos ejemplos. Entonces lo pueden trabajar. Pero adicional a lo que veíamos en la búsqueda básica, también tenemos unos códigos de campo que nos van a ayudar a hacer esa búsqueda mucho más efectiva. Ah, bueno, es que yo quiero ver qué es esta, qué tendencias o qué innovaciones hay en sostenibilidad relacionadas en la industria aeroespacial, pero que haya sido publicado por instituciones peruanas o ecuatorianas o colombianas. Yo eso no lo puedo hacer desde búsqueda básica, pero sí desde búsqueda avanzada utilizando estos códigos de campo. Acá tenemos diferentes códigos que los invito a que por favor los utilicen, los conozcan para que las búsquedas sean mucho más efectivas. Tenemos códigos de campo textuales y queremos que estos términos solo estén en el resumen, que solo nos traiga resultados en donde estos términos aparezcan solo en el resumen o solamente en el título. Ya esto dependerá de la necesidad de consulta que ustedes tengan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada que yo incorpore un código de campo, me voy a ubicar muy bien en el puntero y nuevamente, si quieren conocer la descripción, le van a dar clic en el nombre, pero si ya lo quieren incluir, entonces le vamos a dar clic acá. Ay, acá le di clic 2 veces, perdón. Y se me va a incluir y miren que se me abre un paréntesis. Yo lo único que voy a hacer es borrar el otro y cerrarlo acá. Entonces, esto es como una teoría de conjuntos, por eso es que vamos a abrir. Yo entonces le estoy diciendo, tráigame resultados donde los documentos incluyan estas palabras, pero en el resumen. Y adicional, entonces yo le voy a decir el ejemplo que les ponía, que yo quiero ver que han publicado de esto, por ejemplo, en Colombia, Perú o Ecuador. Entonces resulta que yo acá tengo otro campo que se llama Affiliation. Y acá dice Affiliation Country. Entonces yo me voy a ubicar acá y le voy a dar clic en más. Siempre que ustedes adicionen un código de campo, van a relacionarlo con AND. ¿Por qué? Porque es que yo le digo que se cumpla esta condición y esta otra. Entonces lo relacionan con AND. Esa es la instrucción. Y acá vamos a poner entonces los países: Colombia o Perú o Ecuador. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué instrucción le estoy dando? Repito nuevamente, que me atraiga documentos en los cuales en el resumen esté incluida la palabra industria aeroespacial, tendencias o innovación y sostenibilidad, y que además algunos, por lo menos uno de los autores, pertenezca a una institución colombiana, peruana o ecuatoriana. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y ya ustedes acá tienen otros códigos de campo, como por ejemplo palabras claves, como por ejemplo dentro del documento. Acá también tenemos unos códigos. Si ustedes quieren restringir esto a unas áreas de conocimiento en particular, den clic para conocer el desglose, ya para conocer el detalle acá de la información, y ya si lo quieren incluir le van a dar clic en el más. Acá entonces yo le voy a dar buscar, vamos a ver si obtenemos resultados con esta búsqueda. Listo, entonces me dice que tenemos 2 resultados. Miren que la búsqueda está bastante acotada. Entonces yo en esos 2 resultados voy a poder ver acá el título de los documentos. Acá tenemos un artículo y un documento de conferencia. Tenemos los autores, que si damos clic sobre el nombre nos va a llevar a la dimensión de autores que ya vimos. Las fuentes donde se publicó ese documento, en este caso en Plus One, yo voy a dar clic ahí y me va a llevar a la primera dimensión de sources que vimos con la información. El año en el que se publica, las citas que ha recibido. Ustedes acá, ¿qué van a poder hacer? Y con esto cierro para escuchar si hay preguntas. Van a poder guardar esta búsqueda, van a poder crearle una alerta, van a poder refinar la búsqueda utilizando filtros. Entonces los filtros que tenemos acá son de acceso abierto, por ejemplo, los años, nombres de los autores, áreas de conocimiento, tipo de documento, palabras claves,
las afiliaciones, el territorio, el tipo de fuente y el idioma. En este caso, los dos se publicaron originalmente en inglés. Y además, ¿qué podemos hacer? Exportar la información referencial de los documentos acá y descargar los documentos que se hayan publicado en acceso abierto. Es decir, que acá yo solo puedo descargar este documento que se publicó en acceso abierto. Y también puedo organizar estos resultados de acuerdo a estos criterios. Acá les dejo de tarea que no alcanzamos a abordarlo, y es análisis de resultados. Nos analiza todos los resultados en 8 gráficas, que como les digo, vayan y explórenlas, ¿listo? Y acá ahora sí, para cerrar, entonces si ustedes ingresan al documento, ya van a poder ver como todo el detalle de documento. La información que vimos, las métricas del documento, como es de acceso abierto voy a poder ver el PDF, voy a ver no solamente el resumen, que es ese máximo de contenido, sino que voy a ver palabras claves indexadas, las afiliaciones, por ejemplo. Voy a poder exportar la información referencial, conocer las citas, pero también todo el tema de impacto. Este documento en qué tema está clasificado, porque todos los documentos se clasifican en un tema. Y si ustedes quieren analizar el tema, le dan clic en el tema y vamos a ver la información de ese tema. Ven las métricas alternativas y por supuesto las tradicionales que estaban en la parte superior. Y van a poder conocer documentos similares y guardarlo a la lista. Entonces miren que hicimos un recorrido bastante amplio de la plataforma tratando de abordar diferentes usos que finalmente se le da a la herramienta para que ustedes vean todo el espectro completo de posibilidades que tenemos desde Scopus. Por supuesto, ya hay información mucho más al detalle que podemos revisar en otros espacios, pero la idea en este primer encuentro que teníamos con ustedes era justo mostrarles los diferentes alcances que tenemos con la base de datos. Entonces ahí sí, Liana, pues te doy el paso si hay alguna pregunta o alguna información adicional que quieran que enfaticemos justamente en el espacio. Y también les agradezco entonces a los asistentes que a través de la reacción nos puedan dar una reacción de acuerdo entonces a qué tan pertinente les pareció la información, si fue valiosa, si no fue valiosa también está la manito abajo, es válida, para que sepamos entonces también si cumplimos con el objetivo de la sesión. Listo, muchas gracias ahí por esas reacciones. Perfecto, mil gracias a todos. Gracias, Andrea. Ahí no veo ninguna manito abajo. Buenas. Andrea siempre está para arriba. Andrea, tenemos 2 preguntas en el chat. Claro, de Jonathan. Consulta, buenas tardes, consulta, ¿se tiene alguna opción para descargar todas las revistas que están indexadas en Scopus? Y la segunda pregunta. Perdóname, Diana. Sigue nomás, Andrea. Sí, o sea, si Jonathan se está refiriendo al listado de todos los documentos o todas las fuentes que están indexadas, sí. Y ya les voy a volver entonces a compartir mi pantalla para aprovechar eso y mostrarle todas las revistas. Perfecto, sí, Jonathan, si es posible. Listo, entonces te voy a mostrar y les voy a compartir el enlace. Hay un enlace en donde, pues, además de Scopus, o sea, ustedes cómo lo van a poder consultar a través de la dimensión de fuentes, acá donde estábamos, van a poder conocer todas las fuentes y van a poder exportar, finalmente, pues, como descargar el listado de fuentes. ¿Listo? Esa es una de las opciones. Acá ustedes descargan ese listado de fuentes, de cuáles, de las que ustedes seleccionen acá, ustedes perfectamente lo pueden descargar. ¿Listo? Entonces acá si le damos descargar el listado de fuentes, miren que qué va a pasar, me va a redireccionar a este sitio web. En este sitio web tenemos este link que dice descargar el listado de fuentes. Lo vamos a descargar. Se nos va a descargar un Excel. Ese Excel se actualiza mensualmente. Todavía, como no ha terminado noviembre, apenas recién inició, bueno, ya vamos en la mitad, cuando ya termine noviembre, lo vamos a poder consultar para noviembre. Entonces lo voy a abrir, perdón acá, espérenme, ¿yo cómo oculto esto?
ya lo voy a cerrar, listo, guarda. Entonces acá yo ya lo guardé, lo voy a abrir. ¿Qué vamos a tener en cuenta de acuerdo a lo que Jonathan nos pregunta? Hay diferentes hojas dentro de este Excel. Entonces, la primera hoja, mientras abre acá este documento, que mi computador está un poquito lento, la primera hoja es la hoja en la cual ustedes van a poder consultar todos los títulos, esta de acá, que han estado o están indexados en Scopus. ¿Cómo vamos a saber que está o no está? Tienen una columna que dice activo o inactivo. Si dice activo, pues por supuesto continúa vigente. Si dice inactivo, pues es una fuente que no está vigente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y acá conocemos el tiempo de cobertura. Tenemos otra segunda, que es la de títulos aceptados en octubre. Esos fueron los que ingresaron a Scopus en octubre. Y la tercera, que es la que más nos interesa con lo que nos decía Jonathan, es la de los títulos descontinuados hasta octubre de 2025. Entonces, ojo, porque cada mes están entrando y saliendo revistas de Scopus, ¿de acuerdo a qué? A la reevaluación que se hace. ¿Cómo nosotros sabemos por qué se reevaluó, por qué salió? La razón está en la columna F. En la columna F tenemos varias razones. Tenemos por un comportamiento fuera de lo proyectado, por problemas en la publicación. Esto está relacionado con toda la parte normativa de publicación, la parte ética de la publicación. Esto es lo que dice Publication Concerns. Continuous Curation. Acá en curación continua, cada año, o sea, cada mes se están revisando diferentes variables, pero cada año sí o sí el Consejo Asesor y Selector de Contenido de Scopus revisa a profundidad todos los criterios de evaluación, los 14 que yo les contaba. Entonces, si alguno de esos no está bien, es cuando vemos curación. Métricas, Scopus tiene sus propias métricas con las cuales va evaluando las revistas, y las métricas tienen un comportamiento pobre, empieza a disminuir el valor, por ejemplo, de las métricas. Entonces ahí nosotros encontramos, listo. Entonces estas son las razones por las cuales una revista sale de Scopus. Si ustedes ven acá, nosotros no estamos viendo ahí revista depredadora, no, es que Scopus no nos va a dar esa categoría, listo. Bajo rendimiento, de baja calidad, seguro sí, ya está en manos de nosotros entrar a revisar justamente, y podemos también incluso escribir las razones exactas de por qué salió como tal del indexador, ¿listo? Pero estas son las razones que oficialmente nosotros obtenemos desde el Consejo Asesor y Selector de Contenido. Y acá está el año en el que salió del indexador, ¿listo? Entonces así es como, Jonathan, vas a poder consultar ese listado de revistas. Listo. Ahí no sé qué otra pregunta hay. Otra pregunta más de Jonathan, pero creo que con la exposición que has hecho ha respondido a la pregunta, porque también indicaba, ¿hay forma de ver qué revistas fueron retiradas de la base de datos de Scopus por el tema de revistas depredadoras, entre otras malas prácticas? Exacto, entonces ahí, como yo les mostraba, no aparece revista depredadora, porque para uno decir que una revista depredadora tiene que entrar a revisar ya muchos detalles. Pero cuando ustedes vean ahí justamente que aparezca Publication Concerns, es donde más foco tienen que hacer en esas revistas, porque ahí el motivo por el que salió de Scopus es por dificultades o por problemas o por malas prácticas en la parte editorial y en la parte ética. Ahora, ese archivo nos están también comunicando por interno, que ese archivo que hemos mostrado, ese Excel, que si nos podrías compartir, o en todo caso, claro, como has indicado en la misma página de Scopus, ahí podemos acceder. Pero ya, exacto, sí, ahí dentro de Scopus lo pueden descargar, pero ya también les voy a poner por acá el link directo donde van a poder consultarlo, ¿listo? Entonces se los dejo acá en el chat. Ya, muchas gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta más de los participantes? Pueden levantar la mano y hacerle la consulta a la ponente. Listo. No sé, de pronto acá, Eliana, acá que veo como unas preguntitas. Sí.
desde lo, digamos como que desde lo último, Edita nos pregunta que si es posible generar ahí lo que tú estás diciendo es una alerta, entonces si es posible, nosotros cómo generamos alertas, yo les mostré o les fui mostrando pues como a lo largo del espacio cómo generar alertas o cómo ponerlas ahí, pero con la consulta específica que tú me haces, espérame, ya me voy a ir acá, que es que me sacó de Scopus cuando le di acá en este link. Estamos en la dimensión de documentos, acá vamos a darle en buscar. Entonces, esta es la interfaz con los resultados. Acá mira que dice Set Search Alert. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, le pones el nombre que tú quieras, pones el correo al que quieres que te llegue la alerta, la frecuencia con la que te lleguen los correos, el día exacto que quieres que te llegue, y cada que se publique un nuevo documento con esta estrategia o que esté enmarcado dentro de la estrategia, te va a llegar una alerta. ¿Listo? Al correo que indicas. Entonces esa es la forma de ponerlo allí. Listo, no sé, de pronto ahí... También tenemos otra consulta de incubadora de empresas. Dice, ¿cuál es la forma más efectiva de realizar una búsqueda por tema o palabra clave en Scopus para maximizar la relevancia de los resultados? Siempre por palabras claves, o sea, ustedes pueden tener un tema, pero ese tema finalmente ustedes lo deben describir a través de unas palabras claves. Entonces siempre identifiquen las palabras claves que mejor describan su tema de investigación, su pregunta de investigación, su hipótesis, y apóyense en herramientas como los tesauros, por ejemplo, para poder encontrar las variaciones de esa palabra clave. Entonces siempre es a través de palabras claves. Recuerden la matriz que les compartí, vayan a búsqueda avanzada para que utilicen los códigos de campo y así sea mucho más efectivo encontrar los resultados. Antes de continuar con la unidad de vicerrectora de investigación, también había levantado la doctora Nemesia Hidalgo. Por favor, abra su micro. Doctora Nemesia Hidalgo. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Haga su consulta, doctora. Sí, ¿cuál es la mejor forma de contactarnos con Scopus? Y otra, mi inquietud es que ¿por qué cuesta tanto y aparece un negocio trabajar con Scopus? Porque nosotros en realidad alimentamos también para que ellos puedan tener mayor publicación como empresa y deberían considerar de que somos pues un país donde no podemos pagar tantos dólares, ¿no? Eso, ahí lo importante, profe, es que tengas en cuenta que todo este proceso que finalmente hace Scopus para el tema de indexación y todo, no hay que hacer un pago como tal por esto, o sea, una cosa son las publicaciones que se hacen y otra cosa es ya el proceso que finalmente hace Scopus a las diferentes revistas. Entonces son dos procesos diferentes. Uno es el proceso que nosotros hacemos de publicación, que lo hacemos directamente a las editoriales, y otro distinto es el que hace Scopus para revisar la calidad, revisar la relevancia, la pertinencia, las normas políticas de cada una de esas revistas o fuentes para que se indexen acá. Y ese último proceso no tiene ningún costo. Ya como tal la suscripción a la base de datos, pues claramente sí tiene un costo que justamente a través del acceso institucional se está asumiendo. Y en caso, profe, de que requiera alguna información pues como adicional, le voy a dejar mi correo electrónico por acá pues para que también se ponga en contacto conmigo y podamos entonces revisar la información que finalmente usted requiere. ¿Listo? Ahí le dejé el correo a través del chat, profe Nemesia. Andrea, otra pregunta del vicerrectorado de investigación. ¿Cómo se puede unir dos IT de un mismo autor? Scopus IT nos da el número y otro Scopus IT, también otro número, siendo el segundo donde están todas sus publicaciones. Listo, entonces en ese caso sí es necesario que por favor me escriban un correo electrónico al mismo correo que les compartí
para apoyarlos con esto. A eso lo llamamos un proceso de normalización. Entonces podemos hacer dos cosas. Una es que por favor me escriban un correo electrónico para apoyar directamente a la persona que tiene esta necesidad. Y dos es que podamos agendar una sesión también para mostrarles, enseñarle a ustedes, no solo cómo normalizar un perfil, sino también cómo editarlo. ¿Listo? Entonces ahí está a disposición mi correo, pues como les digo, para que llevemos a cabo cualquiera de las dos rutas o las dos rutas que les estoy indicando. Bueno, no tenemos más consultas en el chat y creo que con el correo que has compartido, Andrea, amablemente, tal vez se vayan a comunicar directamente para que observas todas sus consultas. Listo, creo que siendo la hora, Andrea, muchas gracias, muy agradecido por tu presencia. Y será hasta otra oportunidad. Y muchas gracias también a todos los asistentes por haber participado de manera activa con las consultas. Sin embargo, Andrea nos está dejando el correo, ¿no? Ahí para poder hacerle todas las consultas que ellos siempre muy amablemente nos dan respuesta. Gracias, Andrea, y gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Asimismo, a los presentes le comunicamos que hay un enlace para la